Pues yo creo que para ser un buen team manager la clave va muy ligada a los objetivos que ya tenemos establecidos, ¿no? Y uno de los objetivos principales sería el desarrollo de los técnicos que tenemos en nuestros equipos. Para ello tenemos diferentes herramientas, ¿no? Tenemos la herramienta inicial, ¿no? Que sería la formación que le damos a todos los técnicos cuando entran, en la que la mayoría de las asignaturas las imparten los propios team managers. Luego tendríamos pues, otras herramientas que ya las utilizamos cuando los técnicos están incorporados en los equipos y ya trabajan con clientes en producción. Y bueno, una de ellas sería el peer programming, para acompañarles en las tareas que se les planifican. Otro serían los bug trackings, para medir un poco la calidad del trabajo que realizan y ver si cometen errores y poder corregirlos. Y por último, pues las tutorizaciones periódicas, ¿no? Para guiarles un poco en su desarrollo profesional dentro de la empresa. Desde mi punto de vista, para ser un buen team manager, la clave está en encontrar el equilibrio entre la exigencia para llevar a buen fin los proyectos y el reconocimiento al esfuerzo realizado por cada uno de los miembros del equipo para alcanzar los objetivos. Por otra parte, es muy importante la cohesión de los miembros del equipo para así haya buen ambiente, además de conseguir el éxito en todas nuestras tareas. Para mí la clave para ser un buen team manager es aprender a transicionar desde un perfil más técnico a un perfil más de recursos humanos, ¿no? Aprender a identificar las fortalezas de los compañeros, aprender a identificar qué aspectos pueden mejorar para ser mejores profesionales, aprender a desarrollar su talento y, en definitiva, entender que en muchas ocasiones el bien colectivo va a estar por encima del bien individual del propio team manager. Yo creo que lo más importante es primero tener mucha paciencia y empatía, hay que saber escuchar, porque todos hemos sido nuevos y todos nos hemos encontrado perdidos en algún momento. Y la figura de team manager pues es una figura que está ahí siempre para en esos momentos. El team manager no se puede limitar a transmitir lo que sabe, sino que además tiene que enseñar a aprender, que ese es el verdadero reto, porque nuestro trabajo requiere un aprendizaje continuo, pues porque salen nuevas normativas o tenemos nuevas herramientas, más tecnologías con las que dotar. Además, necesitamos que se mantenga un buen clima de trabajo dentro del equipo, porque eso nos permite también de forma más sencilla relacionarnos con los demás integrantes y establecer unos niveles de exigencia y además pedir un nivel de compromiso respecto a los objetivos.